Ahí está. Bueno, muy bien. Acá tengo este para grabar. Listo, no hay ningún problema. Después lo subo al canal como siempre y listo, lo tienen ahí. Bueno, en el canal tienen el... No, palabra tildada. Sí, se me había tildado. Sí, se me tildó. No, a veces pasa. Pero no pasa nada. Te volvés a cargar y entras. Es sencillísimo. No pasa nada. Bien, en el canal tienen todo lo de les pasé el video, sí, que ese video se lo subí, lo tienen en el grupo. Después tienen también, vieron que hay dos videitos. Un video que decía, este, un video que decía en general cómo era, viste que te mostraba cómo hacer una TC de cerebro, cómo recepcionaba al paciente, bueno, eso era el primero. Y después tenés el otro que te explica exclusivamente lo que era una TC de tórax. Se dieron cuenta que había varias cosas que había que tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, el tema del posicionamiento. ¿Viste como la técnica en un momento en el video hablo? Ahora lo vamos a ver igual así como en clase. Pero viste en el video como la técnica en un momento posiciona al paciente con los brazos hacia atrás, por detrás de la cabeza, ¿sí? ¿Se fijaron Sí, los láseres de posicionamiento? Eso es re sí, importante. Dos láseres transversales y los que yo les decía el otro día, un láser, ¿sí? Que parecía que era un sí, eso láser sí. longitudinal, en realidad era dos, ¿sí? Porque uno que vos seguís la línea axilar y el otro que vos seguís la línea media del cuerpo. Pero ese se acomoda automáticamente. ¿Está bien? O sea, cuando vos posicionás al paciente para hacer una TC de tórax, ¿sí? Lo mismo va a pasar con una de cerebro. Cuando vos marcás el láser longitudinal que sigue la línea axilar, que te divide al cuerpo en superior e inferior, porque el paciente está en decúbito dorsal, ¿sí? Entonces te divide el cuerpo en superior e inferior. Y eso te marca la altura de la camilla y la altura del gantry a la que va a entrar la camilla al gantry, automáticamente el láser de la línea media se acomoda también. ¿Se entiende? Entonces vos lo único que tenés que mirar es un láser, el longitudinal, el que te marca, pero el longitudinal no el que te marca la línea media, porque si el paciente está corrido hacia un costado, la línea media está movida. Por eso yo digo que hay que mirar más que nada el láser, el longitudinal, pero el longitudinal axilar, o en caso, el longitudinal de la línea auricular. Ese es el que te va a marcar la entrada de la camilla al gantry. ¿Se entiende eso? Eso es Sí, fundamental. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque el otro se acomoda solo. Si vos al paciente lo acomodaste y el paciente se corrió hacia la derecha o hacia la izquierda, el del medio te queda bien y cuando vos querés acomodar al paciente para que entre a la camilla, se choca no con el entra. gantry. Ah, ¿Está bien? Entonces mucha utilidad para eso. Y después, bueno, sí son importantes los transversales, porque esos son los que te marcan la marcación del cero. ¿Está bien? Eso te dice de dónde a dónde vos vas a barrer. ¿Sí? ¿Se entiende? sí, Bien. Bueno, vamos a empezar a presentar. Bueno, ¿ves? Acá está. Bien. Ustedes díganme, ahora cuando yo ponga la imagen, si la ven bien. Ahí ven la pantalla perfecta, ¿no? ¿Ven ahí? sí, Perfecto. sí, 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 se ve. Listo. Genial. Bueno, fíjate esta imagen. ¿Me ven a mí también? Sí. sí, Buenísimo. Bien. Fíjate esta imagen. Esta es una paciente, si esta es la técnica, la paciente que está en camilla. En este caso tiene como un soporte para brazos, ¿sí? Esto no sería necesario y en realidad no es lo que hay habitualmente. Fíjate el gantry, ¿sí? Y la altura de la camilla, cómo la camilla tendría que ingresar al gantry. Tiene que quedar un espacio en esta parte inferior, ¿sí? Porque si no, cuando el gantry gira y va barriendo,
cuando entra y sale la camilla se puede trabar y ni siquiera se tendría que rozar. Entonces el posicionamiento, fíjate que es condición re importante. Fíjate cómo tiene el mentón, alineado, como si estuviera para hacerse una placa de toro, ¿sí? Viste que hay que alinear la cabeza, hay que elevar un poquito el mentón. Bueno, en este caso es de la misma forma. Fíjate que acá en el lateral tenés la botonera, ¿sí? Con esto se maneja todo lo que tiene que ver con la entrada de la camilla, la marcación del cero, los láseres de posicionamiento. Y este gantry, en realidad, que tiene el tubo de rayos por superior y los detectores por inferior, va a empezar a girar, ¿sí? Gira alrededor de la paciente, mientras la camilla se va a ir desplazando hacia adentro y luego hacia afuera. Acá la paciente ya está posicionada y está en una sala de TC, ¿sí? Bien, este es el posicionamiento fundamental, ¿eh? Bueno, fíjate esto que vemos acá. Se habla que es la tomografía, ¿no? Que es la tomografía de tórax, que en realidad es una imagen que obviamente no da dolor, ¿sí? Se utiliza utiliza un equipo de rayos que dijimos que estaba en el gantry por superior. Puede tomar imágenes de pulmones, como vemos en esta que está acá a la derecha. Digo a la derecha y marco a la izquierda porque estoy mirando el espejo, ¿sí? Acordate de eso. Esta que ves acá, a la derecha, es una imagen de una TC, un protocolo de tórax en ventana pulmonar. Fíjate que se ve la ventana de pulmón y en el medio se ve bien hiperdenso, porque acá hablamos de hipo y de hiperdenso, se ve hiperdenso la silueta cardíaca. De hecho, hasta se ve la división de las arterias pulmonares, ¿sí? Con las 4 cavidades cardíacas, más todo lo que tiene que ver con el ilio pulmonar y esta partecita que se ve acá se ven las costillas en un corte axial, ¿sí? En todo el perímetro, pero eso no nos interesa. Solamente en un protocolo de tórax vos tenés ventana pulmonar y ventana de partes blandas o mediastínicas. La de mediastínica es esta que vemos acá a la izquierda, ¿sí? Donde acá justamente se ve, fíjate cómo se ve la vértebra, ¿sí? Y acá se ve la arteria aorta, este redondelito que está acá, hiperdenso, es la arteria aorta. Y después, bueno, esto que ves acá alrededor, blanco, que acá está el esternón por superior, y esto que se ve acá alargadito son las costillas. Obviamente es un corte axial. Fíjate algo re importante. Fíjate como cuando yo pongo una ventana, la otra no veo la otra estructura. O fíjate que en el tórax vos tenés la silueta cardíaca y también tenés los pulmones, ¿sí? Bueno, fíjate que cuando yo estoy mirando esta ventana de la izquierda, la mediastínica o de partes blandas, los pulmones están bien hipodensos, negros. ¿Por qué? Porque yo apago una ventana, ¿sí? Esto es lo que tiene de bueno la tomografía, y resalto una patología de otro lado. Si yo miro todo, como miro en una placa, primero que la placa es en 2D. No tengo esta misma definición que tengo acá, que tengo imágenes diferentes y en planos diferentes, ¿sí? Y aparte tengo posibilidad de hacer un montón de reconstrucciones de otras cosas. Ahora vos, si miraste esto, por ejemplo, mirás esta mediastínica, que es la de la izquierda, fíjate como toda la sombra pulmonar está totalmente hipodensa, está totalmente negra, ¿sí? Y al revés, en la de la derecha, fíjate como todo lo que es el árbol bronquial se ve perfecto, justamente porque es para detectar patología pulmonar, y el centro, que es la silueta cardíaca, se ve hiperdenso, no se distingue absolutamente nada. ¿Está? Fíjate lo que dice acá en este segundo plano, en este segundo párrafo, perdón, que dice la exploración por CAT combina equipo de rayos X con computadoras sofisticadas para producir imágenes múltiples o visualizaciones del interior del cuerpo. Y es cierto, porque en realidad vos con la tomografía lo que podés hacer es ver cosas que en la placa no las llegas a ver. ¿Por qué? Porque justamente la tomografía trabaja con imágenes milimetradas y en un corte axial, donde no tenés superposición de estructuras. ¿Está? Entonces, todo esto que vos ves en este protocolo de tórax, estas son las dos ventanas que se pueden utilizar. Obviamente esto está programado, ¿no? Se programa con el paciente, se programa según el paciente, según lo que quieras ver, según la patología.
Todas las que sean patologías de tórax, obviamente vas a usar protocolo de tórax. Después, si es una neumonía, por ejemplo, para diagnosticar una neumonía, eso hay que mirarlo en la orden, ¿tá? O sea, lo que diga el diagnóstico de la orden. Si es una neumonía, vas a hacer una ventana, una de partes blandas, ¿sí? Pero de pulmón. Ahora le abro a Daphne. Una de pulmón, ¿está bien? Ahora, cuando tengo que hacer una tomografía para mirar todo lo que es esta parte de mediastino, ¿sí? Y no quiero ver una patología pulmonar, bueno, apago la ventana pulmonar y dejo la ventana mediastínica. ¿Está bien? Bien. Fíjate la anatomía del tórax. Y obviamente es súper importante lo que vos vayas a ver en una tomografía, porque tenés que tener en cuenta todas estas cosas que dicen acá, que ahí las vamos a explicar. Primero vamos con los dibujos. Fíjate este primero superior que tiene verde con rosa. Bueno, acá lo que ves es la silueta cardíaca, parte de tiroides, ves la aorta con sus ramas, ¿sí? Y parte del tórax. En este segundo que está al lado, a la izquierda, veo la configuración externa de los pulmones, dividido en lóbulos, veo lo que es la tráquea y cómo la tráquea se bifurca a la altura de T4 y me da los bronquios, bronquios fuentes con sus subdivisiones. Después, bueno, esto es más de anatomía y fíjate cómo se ve en una imagen de perfil que muestra toda la parte anatómica y cómo se ve en una tomografía. Voy a ver si le doy zoom. Voy a dar ahí. Así lo podemos ver mejor, ¿sí? Acá yo veo donde ven la manito, te muestra todos los vasos, te muestra las venas, las arterias, y en este corte axial te muestra justamente, en este corte axial de tomo, te muestra el pulmón izquierdo, que está a mi derecha, el pulmón derecho, que está a mi izquierda, porque es lo que yo les decía hoy, se ve la aorta, ¿sí? Descendente, se ve la válvula torácica, todo eso se supone que está. Lo que pasa es que después todo esto, haciendo otros cortes o utilizando contrastes, se podría resaltar. También ojo que, después te las voy a mostrar, van a ver cómo se ven las patologías en un paciente con EPOC y cómo se ven las patologías en un paciente con COVID, ¿sí? Con COVID-19. Eso es importante porque hoy se ve bastante, tiene una caracterización bastante particular como de vidrio esmerilado, así es como se ve. Bien, y después nada, te muestra lo que es la anatomía, ¿sí? Bueno, una de las cosas importantísimas que hay que tener cuando uno va a hacer una TC de tórax, lo primero que tenés que ver es la indicación que tiene, ¿sí? Si te dice, por ejemplo, primero si es alguna situación donde te ponen como un signo de pregunta, ¿está? Cuando hay un signo de pregunta quiere decir que lo que se quiere buscar es descartar esta patología, ¿sí? También se utiliza mucho en lo que es la parte cardíaca. Hay algo nuevo que salió ahora que se llama TAC con TAVI, ¿sí? TAVI se escribe T-A-B corta I y tiene que ver con toda la válvula aórtica, cómo se puede poner un stent, ¿sí? Hay un stent nuevo que antes se hacía con intervencionismo y ahora se puede hacer con una simple tomografía de tórax. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que no es invasivo, ¿sí? Una cosa es que sea con un catéter donde al paciente le colocan algo que va intratecal y otra cosa muy diferente es cuando se hace con este estudio que no es invasivo a nivel intratecal. Sí es invasivo a nivel radiación, pero bueno, para eso está el protocolo, para eso hay una cierta cantidad, etcétera, de contraste puede ser. Ahora, esto que se hace nuevo se llama TAC con TAVI, ¿sí? O para TAVI. Es esto que les digo, es la parte donde se puede hacer un recambio de, por ejemplo, la válvula de la aorta, poniendo solamente un catéter, que es como una canastita, y ahí se puede hacer el recambio. Esto ayuda muchísimo, es una de las formas del intervencionismo en tomografía, ¿sí? Ahora hay algo, que la tomografía también es intervencionista, sin estar a la altura del intervencionismo puro, que sería la hemodinamia.
pero es intervencionista, por ejemplo, como que trabaja con tratamientos del dolor. ¿Sí? Los tratamientos del dolor se hacen guiados por tomos. Esos tratamientos del dolor que se hacen, por ejemplo, para bloquear alguna parte radicular, ¿sí? O para dejar dormida, entre comillas, la parte radicular o para desinflamar un nervio, ¿sí? Eso se hace guiado por TAC. Otra de las cosas, eso lo vamos a ver mejor en columna. Otra de las cosas que se pueden hacer es la toracocentesis. La toracocentesis es importante porque es la punción lumbar. El paciente va a estar en decúbito ventral, ¿sí? Con una almohada, vamos a hacer un barrido de tórax, como si fuera para un tórax, y el cirujano lo que hace, ingresa con una aguja a la zona donde cree que está el líquido contenido. Una vez que el cirujano ingresa, nosotros volvemos otra vez a chequear en ese pedacito, como si fuera un corte fino, ¿sí? A ver si esa es la zona y para ver si está bien puesto el sitio para hacer la punción. Entonces, si está bien puesto, guiado por TAC, el cirujano extrae el líquido, ¿sí? Eso es una toracocentesis. El paciente tiene que estar en la posición de decúbito ventral, como abrazado hacia a la almohada, ¿está bien? Y después, obviamente, bueno, una vez que si estuviera mal, por eso se hace guiado por TAC, si estuviera mal, que le faltara ingresar con la aguja, o que le sobrara, o que no estuviera en el sitio, otra vez se vuelve, acomoda, otra vez se vuelve a radiar, ¿sí? En este caso, por más que tenga un multi-slide, igual tenés que irradiar. Les pido algo, dejen los micrófonos inhabilitados, porque esto es lo que tiene que acoplar. Y cuando quieren hablar lo habilitan. Micrófonos inhabilitados, en silencio. De ahí abajo, sí. Claro, de abajo, de abajo. Y cuando quieren hablar, habilitan y me preguntan, no hay problema. Ahí está. Porque si no, ¿ustedes me escuchan bien? Genial. Porque si no, se acopla. Entonces ahí nos escuchamos mejor. Cuando quieren hablar, ponen el micrófono y me hablan, no hay problema. Bien. Entonces, les decía que el paciente está en decúbito ventral, se hace todo esto, pero acá sí, cada vez que el cirujano quiere ver si está bien o si está mal, hay que volver a irradiar. Pero no todo el tórax, solamente un espacio, ¿sí? El SCAU primero sí va a ser todo el tórax, porque hay que identificar a dónde está la lesión o qué es lo que quiere ver. ¿Está? Ahora, una vez que ya identificó la lesión y eso ya se vio, bueno, ahí sí tiene que, hacemos los cortes finos y cada vez que quiere ver se ve irradiando. Esa es una forma de hacer intervencionismo con tomografía, ¿sí? Colaborando con la toracocentesis. Después cuando veamos columna, les voy a explicar cómo se hacen los tratamientos del dolor, ¿sí? Que es muy parecido, pero en columna. ¿Está bien? Vivi, Sí. ¿qué sería como helicoidal? Que por cada una de, digamos, de los cortes habría que irradiar al paciente. Exactamente. En el caso de hacer la tomografía intervencionista, sí. Porque vos primero haces el protocolo común, ¿sí? De tórax. Después el cirujano dice, bueno, es en este espacio. Entonces vos te fijás, como yo les decía el otro día, de este espacio a este espacio. Lo marcás. Acá en este caso, el FOB, ¿sí? Que era tan importante que yo les decía que abran todo, vos solamente vas a abrir el FOB en ese espacio que tiene que hacer el intervencionismo. Porque ¿para qué vas a irradiar todo el tórax? Que en realidad se necesita ver un espacio. Bien. Entonces se irradia ese pedacito como si fuera un corte fino y ahí mira si colocó bien la aguja. ¿Está? Y otra vez, o sea, primero primero hacemos el scout, localiza la lesión y ahí se coloca el foco. Ingresa con la aguja. Hacemos otro para ver si está bien ingresada, ¿sí? Y si no, volvemos a repetir y si no, directamente punza. ¿Está bien? Ese sería el procedimiento. Parece una pavada, pero no es tan fácil, ¿eh? O sea, cuando uno está ahí hay que ir buscando, no es tan fácil. Pero bueno, es una de las utilidades que tiene la tomo en tórax, ¿sí? Después ¿Es como el bloqueo parecido? Claro, pero al revés. El bloqueo se inyecta, esto se extrae. Sí, se extrae. Exactamente. Sí, es muy parecido. Sí, tal cual, pero se hace con otro protocolo. ¿Está bien? Bien, sigo. Entonces, la indicación es súper importante, ¿sí? La indicación es fundamental para ver en qué ventana voy a mirar o si tengo que hacer un intervencionismo o qué es lo que se está pidiendo. La edad del paciente también es muy importante. ¿Por qué? Y bueno, porque ahí tengo que saber de anatomía, de fisio y de pato, en realidad, porque
Si el paciente tiene 80 años y vos tenés que mirarla en una ventana de pulmón, obviamente que vas a ver un pulmón bastante más avejentado que si miras un paciente pediátrico, ¿no? Lo mismo pasa con el corazón, por supuesto que vas a tener un deterioro por la edad. Eso es re importante. La indicación, el estado del paciente. ¿Sí? El estado del paciente en cuanto a todo, en cuanto también a si tenés que inyectar contraste o no, que acá hay uno de los ítems que dice uso de contraste, qué cantidad de contraste, bueno, lo que ya venimos viendo, ¿no? A qué velocidad, cuánto tiempo le voy a dar entre que el contraste sale de la bomba inyectora y yo vuelvo a la workstation, qué cantidad, qué tipo de contraste, si es solo oral, si es oral y endovenoso, ¿sí? En el caso del tórax tiene que ser endovenoso, ¿está bien? Pero después cuando veamos abdomen vas a ver que puede ser oral solo o puede ser doble, oral y endovenoso. Bien, tengo que definir el protocolo. Bueno, por supuesto en este caso va a ser un protocolo de tórax. Las ventanas, ¿sí? Si la patología es de partes blandas, de mediastino, o si es una patología pulmonar exclusiva, y el campo de visión, que era lo que decíamos recién, que es el FOB. El campo de visión es fundamental, incluso, sobre todo, para el intervencionismo, justamente para no irradiar al paciente de más. La premedicación, por supuesto, la premedicación es fundamental si voy a utilizar contraste. También acá donde dice simple, si te ponen tórax simple, quiere decir que es un tórax sin contraste, ¿sí? Y esto que dice acá, que es el TACAR, es el tórax, es la tomografía de tórax de alta resolución. Esta se utilizaba mucho, en realidad, cuando se hablaba del helicoidal, también del de tercera. ¿Por qué? Y bueno, porque cortaba de 10 en 10, barría de 10 en 10, y el TACAR era de 8 en 8 milímetros. Entonces te daba como más definición, como no estaba el MPR, teníamos que hacer el TACAR. Generalmente, casi siempre cuando pedían un tórax, pedían tórax más TACAR. Ahora, con esto de los tomógrafos multi-slide, ¿sí? O multicorte, todo esto prácticamente se usa. Es más, si querés hacer un TACAR con un multicorte, y bueno, directamente ya corta, barre de 8 en 8, y haces de 5 en 5, ¿sí? Y si querés ver una lesión muy chiquita y muy en detalle, podés barrer hasta de 1,5 milímetros en 1,5, ¿sí? Pero en esa lesión, si vos barres todo el tórax así, vas a ver 500 imágenes iguales, porque es una estructura muy grande para cortes tan chicos. Es lo que decíamos la vez pasada. Pero si vos querés focalizar exclusivamente en una lesión, es como que está bueno, ¿sí? Igual pensá que tenés el MPR y ahora vamos a ver que hay unas secuencias también que se llaman MIP y MINIP, que es la máxima intensidad potenciada y la mínima intensidad potenciada. ¿Es mejor que el MPR? No, pero bueno, sirve para ver algunas otras cosas. Es mucho más específico el MPR porque vos podés hacer dentro de ese MPR cortes finitos y aparte tenés los 3 planos. Eso es fundamental. Pero bueno, se puede hacer también. ¿En qué está indicado, ¿sí? La TC de tórax o de alta resolución? Acá vos pensás que en el multicorte alta resolución es casi todo, porque tiene una tecnología mucho más avanzada. Si vos tenés que trabajar con uno de tercera generación, ahí haces tórax más este TACAR, ¿sí? Fíjate que dice, en una RX de tórax normal con síntomas serios o inexplicados. El médico hace la revisación y ve que en el tórax, o sea, en la RX de tórax, parecería que todo está normal. Pero resulta que cuando se hace la tomografía y se mira la base del pulmón, se ve, por ejemplo, que en los senos costos diafragmáticos hay una neumonía. ¿Sí? Bueno, esos son los síntomas que pueden ser. El paciente a lo mejor manifiesta fiebre o no, porque también hay neumonías sin fiebre, manifiesta fiebre o no, manifiesta cansancio, manifiesta fatiga, ¿sí? Cuando le hacen un análisis de sangre, tiene los glóbulos blancos muy altos, quiere decir que tiene una infección, a la placa no se ve nada, tiene tos, y cuando le hacen la tomografía, ahí se detecta que tiene una neumonía, que se localiza exclusivamente en los senos costos diafragmáticos. Por eso es tan importante no cortar ni las bases ni los vértices pulmonares, porque ahí son zonas de localización de neumonía.
Un paciente que tenga fiebre y esté inmunocomprometido, que esté, qué sé yo, con un tratamiento oncológico, que tenga HIV positivo, ¿no? Que esté resfriado incluso, que tenga una gripe, ¿sí? La gripe también aumenta y altera todo lo que tiene que ver con la serie de defensas. Y muchas veces no sale nada, tampoco en la RX, y se pide una tomo. O también puede ser que en la tomo común no salga nada y cuando se hace un corte más fino, ¿sí? Ahí aparece la patología en particular. Bien, otra de las cosas. Disnea, ¿sí? Cuando tiene una disminución de la respiración, sibilancias o asma atípico severo. Las sibilancias es cuando se escucha así como un ruido que parece de viento, como un silbido. Bueno, estos son sibilancias. Y el asma, bueno, que es el asma que cualquier paciente puede tener, hay pacientes severos, el asma severa, que el paciente se ahoga y directamente si no le ponen algún corticoide vía endovenosa, ni siquiera lo pueden resolver, ¿sí? Hay pacientes que usan el PAP y hay pacientes que por momentos necesitan alguna medicación endovenosa. Hay una que se daba, no sé si ahora se seguirá dando en las guardias, que se llama aminofilina, ¿sí? Y se les pone oxígeno. Bien. Ahí muchas veces se pide, porque podría ser un paciente asmático que tenga alguna complicación con alguna otra patología respiratoria. Cuando también hay una RX de tórax, pero en este caso anormal, con nódulos mal definidos, todo lo que es heterogéneo podría dar a pensar en una malignidad, ¿sí? Igual, por supuesto, siempre todas estas indicaciones están acompañadas por una clínica. Cuando el paciente llega, nosotros ya se supone que el médico lo revisó, lo ocultó, ya sabe de qué está hablando y bueno, está pidiendo la tomografía para complementar el diagnóstico, ¿sí? Donde haya opacidades o sospecha de enfermedad y una guía para biopsia. Bueno, en este caso estamos hablando de lo que hablábamos recién, un tipo de tomografía que es intervencionista, ¿sí? Detección de bronquiectasias. Bueno, acá te pone signos de preguntas, porque las bronquiectasias se ven muy bien en lo que sería una placa, pero muchas veces cuando el paciente es EPOC se confunden las bronquiectasias, que obviamente va a tener porque es un paciente que tiene atrapamientos aéreos, pero se confunden estas bronquiectasias con otras cosas. Entonces, ante la duda, se pide una tomo y ahí queda resuelto. Detección de una secuela de Tengo una infección. pregunta. ¿Qué son las opacidades? Opacidades pueden ser que son diferentes, que no son isodensas, ¿sí? Pueden ser radiopaco o puede ser radiolúcido, según la patología que tenga. ¿Está bien? Los nódulos muchas veces, generalmente, son radiolúcidos. Está, lo que pasa que con el contraste resaltan, ¿sí? Esas son las opacidades. Puede ser radiolúcido o radiopaco. Lo que pasa que habría que ver qué síntomas tiene. ¿Está bien? Que no se sabe qué es. Se relaciona con esta detección de secuelas de infección, que ahora les voy a mostrar cómo se ve una tomografía con secuelas de infección. Bronquiolitis, ¿sí? Las bronquiolitis es la inflamación de todo lo que tiene que ver con el árbol bronquial. Las displasias broncopulmonares, ¿sí? Evaluación de severidad de las lesiones. O sea, cuando veamos neoplasia, van a ver que es una displasia, que es cuando el tejido pulmonar cambia como de forma. ¿Sí? Bueno, en estos casos habría que ver por qué. Podría ser que estemos ante un cáncer de pulmón. Y la fibrosis quística, que la fibrosis quística es cuando el pulmón está, esto es irreversible, se da mucho en los fumadores o en pacientes con EPOC, que parece como que el pulmón queda sin ningún tipo de elasticidad, parece que queda con agujeros como con tela de araña, ¿sí? Eso es una fibrosis quística, parece que tuviera todo un entramado, se ve todo en la parte pulmonar. Y en lo que sería la parte cardíaca, ¿sí? Se pueden ver cosas como obstrucciones, ¿sí? Se puede ver, ahí también se ven opacidades. Puede ser radiolúcido o radiopaco según qué. Si hay un trombo, por ejemplo, de sangre, se va a ver radiopaco, ¿sí? Si hay una obstrucción arterial en alguna de las caras del corazón, se va a ver, por ejemplo, hipodenso, ¿sí? Ahí no se va a ver, es como el ACV. A eso se refiere con opacidades. Bueno, fíjate los protocolos, ¿no? Fíjate acá, es un tórax frente, un tórax perfil. Esto
Esto en realidad el perfil, eso lo podés poner vos en la pantalla, ¿sí? Lo podés poner, vos querés verlo de frente o querés verlo de perfil, eso lo podés ver. Lo que pasa es que nunca se hace de perfil, porque el frente mirá lo que te marca, y está perfecto. Y después obviamente tenés el MPR. Aparte en este caso, como está barriendo en axial, cortando milimetrado, no tendría sentido verlo de perfil. Se ve de frente y después se ve en un sagital y en un coronal. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta en esta tomografía es el posicionamiento, y fíjate como este cuadradito que está acá, esto que ven aquí en naranjita, bueno, fíjate que eso cómo te marca, cómo atrapó, cómo agarró toda la base del pulmón y cómo está casi a la altura del C4, lo que yo les decía la vez pasada, porque si no, cuando el paciente eleva los brazos, cortás los vértices pulmonares. Acá, bueno, esto es un ejemplo, ¿sí? Acá te dice que con qué tomógrafo trabaja, esto que se ve acá al costado, no tiene importancia. Acá te habla del protocolo, cuál es el límite de examen. Bueno, superior por ápices pulmonares, inferior glándulas suprarrenales. Eso quiere decir de dónde a dónde tenés que barrer. Desde 2 dedos por arriba del vértice pulmonar, y si vos agarrás todo esto que es el diafragma y llegás hasta casi la mitad, estás a la altura de las suprarrenales. Acordate que las suprarrenales son las dos glándulas que corresponden a endocrino, que están por arriba en los polos superiores de los riñones. ¿En qué ventana? Bueno, en este caso pulmonar. Fíjate el ancho, te dice de este tomógrafo en particular, qué ancho de ventana tiene la ventana pulmonar, ¿sí? De este protocolo de tórax, de este tomógrafo en particular. Un ancho de 1600, ¿sí? Para el pulmón. O sea, ¿qué quiere decir el ancho? 1600 como distintos niveles de grises. ¿Qué nivel? Menos 550. ¿Y por qué te marca negativo? Y bueno, porque el pulmón tiene mucho aire y estamos en la ventana pulmonar. Acordate que en la escala Campiel, ¿sí? el nivel de ventana tiraba para abajo porque el aire, ¿cuánto era? Menos 1000. ¿Está? Entonces, como el pulmón tiene gran cantidad de aire, pero no te tira tan al menos 1000. ¿Por qué? Y porque también hay músculos intercostales, porque hay parte del cartílago, lo que corresponde a costilla, ¿sí? Hay parte de la silueta cardíaca. Bueno, entonces es menos 550. Por supuesto que esto ya viene en el protocolo. Uno que puede decir, bueno, a ver, quiero ver más en detalle los niveles de grises. Bueno, ¿qué hago? Bueno, le bajo a 1200 o a 1400. Pero a veces, acuérdense que yo les dije que no conviene mover mucho lo que tiene que ver con los protocolos, ¿sí? Siempre lo que conviene es dejar el protocolo como está, porque son protocolos estándar. Después tenés la ventana mediastínica, que tiene que ver justamente con la parte cardíaca. Fíjate cómo varía el ancho. El ancho es 400. ¿Sí? O sea, niveles de grises, tantos niveles de grises no hay como en el pulmón. ¿Esto qué significa si vos lo comparás? Y que el pulmón es mucho más heterogéneo que la silueta cardíaca. Y el nivel es de 40. Fíjate que en el otro es de menos 550. ¿Por qué? Y bueno, porque estás más para lo que es un músculo. Entonces tiene que ir más para lo positivo. ¿Está bien? Esto es para que lo entiendan, porque habíamos hablado de ancho, de nivel, etcétera, pero ustedes no lo van a tener que poner, salvo que armen un tomógrafo. Y acá lo que dice es que tiene alta resolución aún sin contraste, o sea que es un tomógrafo multislicer, que tiene una alta resolución aunque no le pongas contraste. Igualmente muchas veces se necesita. Y el delay de contraste es hasta 35 segundos. O sea, yo vieron que les dije entre 20 y 30 segundos. Bueno, este es tan bueno, este tomógrafo, que bueno, le podés dar entre que pase el contraste y vos le hables al paciente y vuelvas a la workstation hasta 35 segundos. En el caso de este protocolo en particular, ojo con esto. En cada uno, eso lo van a aprender igual con la práctica, eso ya es una exquisitez lo que les estoy diciendo, pero en realidad está bueno saberlo, porque vos decís, bueno, para este protocolo más o menos le puedo dar 25 segundos, 30 segundos. Esto es si se hiciera con contraste. El delay es el tiempo que yo activo la bomba inyectora y el contraste empieza a pasar y después se hace el disparo desde el tomógrafo. Me habilita para que yo dispare. A eso se refiere.
¿Van entendiendo? Sí, Es sí, sí. bastante, ¿no? Una pregunta, profe. Decime, pregúntame. Te En escucho. caso de derrame pleural, yo digo por la posición que de Sí, cúbito no se debe hacer, ¿lo piden en tomografía o no se pide? sí, lo piden también. Sí, lo piden igual. Pero se Muchas ve todo veces a posterior, ¿no? no, se hacen de cúbito dorsal, pero si el paciente está muy ahogado, lo que se hace es se le pone en la zona dorsal una almohada, una frazadita para que quede en leve inclinación. ¿Sí? Pero como es Mm, rápido, tarda 10 segundos la tomografía en hacerse con un multieslam, mm. ¿sí? Y generalmente el paciente que baja una tomografía con un derrame pleural ya baja estabilizado, o sea que ya tiene una cierta cantidad de corticoides donde medianamente el derrame pleural que tiene ya está casi solucionado, o por lo menos está controlado y tolera 20 minutos o 10, o sea, 20 minutos digo porque entre que lo bajan, que lo acomodan, barrer, lo barre en 10 segundos, ¿sí? En 10, 15 Sí, yo segundos. lo digo por la posición de donde queda el líquido. Ah, vos decís cómo se ve y no, se va a ver más expandido, ¿sí? Y Claro, va a por quedar eso. claro por posterior, porque si no tenés Mm, la placa esa que era el paciente en decúbito lateral, ¿sí? Con un tórax frente, ¿te acordás? Que se podía hacer. claro. Exacto, sí, Mm, el líquido va a quedar atrás. Ahora lo vas a ver, igual creo que hay una de estas. Pero el derrame pleural, solo para derrame pleural a veces no se pide el tomo, porque con una placa ya se ve, ¿está bien? mm, Pero muchas veces, generalmente el sí. paciente que tiene un derrame pleural es consecuencia de, y muchas veces es consecuencia de una neumonía, por ejemplo, o de una pleuritis, ¿está bien? O de un cáncer. Entonces siempre se aprovecha el tomo como para ver otra patología. ¿Está? Sí. Bien, seguimos. Fíjate este tórax de alta resolución, ¿sí? Fíjate que es una ventana pulmonar. Miren esto, toda esta secuencia que vos ves acá, este es el scout, el primero, ¿sí? Que ves que se ve un tórax frente. Y después fíjate cómo se empieza a ver, ¿sí? Y yo acá en este caso estoy en una ventana de pulmón, ¿está bien? Acá les bajo esto así ven todo. ¿Ves cómo se va viendo de a poco? Se va viendo la tráquea, que es esto, es puro aire, ¿sí? Entonces, o ahí hablamos de opacidades, cómo se va a ver, hipodenso. Y acá vemos cómo se empiezan a divisar los pulmones, y fíjate cómo la silueta cardíaca se ve radiopaca. Mirá unas de estas que está en la tercera fila, horizontal. Fíjate la primera de todas, cómo se ve hasta la división de las arterias pulmonares. Acá yo podría decir que estoy a la altura del T4, ¿sí? De hecho, veo los bronquios fuentes, estos dos puntitos que ven ahí, como es aire, ¿sí? Y es un bronquio fuente que va para cada uno de los pulmones, yo sé que acá estoy más o menos a la altura del T4. Y después, obviamente, va bajando, ¿sí? Y esta también, esta es una ventana de pulmón, y fíjate cómo veo el árbol bronquial, ¿está? Y puedo ver unas cositas que son a veces redondelitos, muchas veces cosas que no se sabe qué son, entonces hay que ir midiéndolas y mirándolas. También, por supuesto, siempre depende de lo que el paciente tenga, ¿sí? De cómo el paciente se sienta o de la clínica, que eso ya viene por el médico. Fíjate lo que dice, que la de alta resolución brinda mucho detalle de estructuras milimétricas, alvéolos, vasos y masas pequeñas. Puede haber masas, para que no se confundan, por ejemplo, estos cositos que ven acá redonditos, ¿sí? Muchas veces no se sabe si es calcio o si es una masa. Entonces lo que se hace, se mira con las densidades. Por supuesto, el calcio va a tener una densidad y una masa de líquido, puede ser una masa de lo que fuera, va a tener otra densidad. ¿Está bien? Con eso se puede ir determinando. Fíjate lo que dice acá. Con la finalidad de no pasar desapercibida ninguna patología a nivel torácico, se hace copiar rutinariamente imágenes en parénquima pulmonar y en ventana mediastínica. Esto quiere decir que es para hacer la plancha, ¿sí? Esta plancha de varias imágenes que se ven, que justamente es para que vayan por corte a corte, vos vayas viendo. De este lado tenemos una ventana pulmonar, ¿sí? Y de este lado tenemos una ventana mediastínica. Fíjate la ventana mediastínica en partes blandas, cómo se ven las estructuras. Si yo solo contrastara, vería cada una de estas estructuras
tomando contraste, ¿sí? Digamos blancas, vulgarmente dicho, sea radiopaca, porque justamente lo que hace el medio de contraste es darle radiopacidad a la estructura. Acá tienen justo para comparar. Si yo quiero resaltar una patología pulmonar, apago, entre comillas digo, ¿no? Apago la ventana mediastínica, no la quiero ver, sigo mirando la pulmonar. Si yo quiero resaltar alguna patología cardíaca, apago, ven cómo queda acá, no veo nada del pulmón, me queda bien hipodenso. Apago la ventana del pulmón y me queda la ventana mediastínica. Estas son las secuencias que yo les decía. Si bien están buenas, ¿sí? Pero no, son para patologías pulmonares, pero no tienen una alta captación de todo. Esta es TACAR, ¿sí? Que es un tórax de alta resolución. Esta sí es muy buena, al igual que la de los MPR. Y esta es un MIP, es máxima intensidad potenciada. Esto lo que trata de mostrar, esta secuencia MIP, que está buena, es todo el arbolito bronquial. Fíjate qué diferencia, cómo te marca cada uno de los lóbulos segmentarios y cada uno de los lobales. ¿Sí? Vos acá tenés todo el árbol bronquial. Justamente lo que se trata de ver es eso, es la máxima intensidad de lo que es la ventana de pulmón para ver si acá se puede ver alguna obstrucción o se puede ver alguna otra cosa que en los cortes comunes no se ven. Y después hay otro también que se llama MINIP, que es mínima intensidad potenciada, que da mínima intensidad, potenciada, que da también mucho más detalle. Pero no son las mejores a pesar de todo. Este es un paciente con COVID, ¿sí? Esto que marcan acá los cuadraditos estos celestes, bueno, fíjate cómo se ve la patología, parecen como racimos, ¿sí? Y fíjate, esto es como un vidrio esmerilado, parece como que se come al pulmón, ¿está bien? Todo lo demás tiene que ver con patología que puede ser o no, con bronquios inflamados o todo eso. ¿Quién me pone? No escucho nada, Ariel. ¿Todos se están escuchando? Sí. Bien, no, Sí, sí. bueno, entonces Ariel, no sé por qué es un problema del micrófono de él. Fíjense acá, ¿sí? Como parece como si estuviera comido el pulmón, ¿sí? En la primera. Después mirá la segunda, de arriba. Cómo se ve en este grande, ¿sí? Todo este bodocón que se ve acá. Estos son, y qué irregulares, ¿no? Parecería una neumonía, pero en realidad es de COVID. Pasa que el COVID está asociado a todo lo que era el síndrome agudo respiratorio, que es el SARS, y el otro que es el MERS, ¿sí? También. Y acá chiquitito, ves en este cuadrado, si vos no sabés mirar bien, esto es una imagen media hiperdensa, pero rara, condensada. Bueno, eso también hay que mirarlo. Fíjate fíjate en esta de acá abajo, ¿sí? De abajo a la derecha, como también están en los dos cuadrados, ¿sí? También fíjate cómo es la morfología, ¿sí? Es algo que no está dentro de lo normal. Fíjate que es algo así como denso y en el centro parece hipodenso. Bueno, así estas son imágenes de un paciente con COVID. ¿Está? Por eso muchas veces, aunque el paciente sea sintomático, muchas veces haciendo una tomo se puede llegar a detectar. Pasa que, bueno, supongo que justamente por no irradiar al paciente, por las dudas, obviamente no se puede hacer. Pero pacientes asintomáticos, dicho por médicos, que no tengan nada y que a lo mejor tengan tos o un poquito de tos o estén cansados y se le hace una tomo y bueno, ahí se ve esto. Pero bueno, las radiaciones no se pueden usar por las dudas. Este es un paciente POC, esto es una fibrosis quística, ¿sí? Se los voy a ampliar un poquito para que vean un poco más. Ahí, fíjate acá en el A, fíjate, es lo que yo les decía hoy, mirá esta neumonía acá, de foco, y fíjate cómo se ve, ves como un panal de abejas. Esto es una fibrosis. Y todas estas cositas negras que ven acá, estos cosos grandes negros, estos son atrapamientos aéreos. Fíjate que en esta parte superior no hay, ¿sí? Lo que se ve bien acá, donde está como este panal de abejas, que está esta fibrosis, esta cosa rara que parece que divide el pulmón, bueno, todos esos son atrapamientos aéreos. Fíjate en la C, mirá el atrapamiento aéreo gigante, estas son bullas, ¿sí? Bueno, estas bullas se dan
porque se rompió el bronquiolo, entonces me queda este agujero. Si vos apoyás acá en la bulla, se ve directamente bien hipodenso, ¿sí? Ahí vos podés tirar para el lado del menos 1000, obviamente, porque lo único que tenés es aire, ¿está bien? Bueno, fíjate acá también, acá fíjate dónde están las flechas, estos son atrapamientos aéreos, ¿sí? Hay un montón acá, y mirá cómo se ve el pulmón con una diferencia de densidades, que era lo que decíamos hoy con lo que me preguntaba Vivi hoy, ¿sí? Que me preguntaba qué pasaba y qué sé yo. Bueno, fíjate acá cómo este pulmón tiene diferencias de densidades totales. Fíjate que esto es una ventana de pulmón y mirá cómo está todo lo demás totalmente apagado. Bien. ¿Dudas? Escucho. ¿Dudas que tengan? Pregunten. Pregunten lo que quieran. Habiliten el micrófono, ¿eh? Si no, no van a poder. No, duda yo no. Quería preguntarte si esas imágenes estaban en la página, porque yo entré un poquito más tarde, no sé si lo había dicho, apenas arrancó. No, en la página no están, pero están en el video. Me parece, sí, las pasé. Están en la página, sí, perdón. Solo Sí, están sí. desde la semana pasada, sí, perdón. Ah, Sí, bueno. Las bueno, dos últimas no, Vivi, me parece, las del paciente con COVID. Bien, entonces, veo que entendieron, ¿sí? Perfecto. Se entendió bastante. Es práctico este Meet, ¿no? Sí, está bueno, por ahí Sí. estamos todos con los micrófonos activados, como que hace interferencia. Sí, bueno, Claro. eso tiene, pero después este está más... Sí, está bueno. Y se escucha mejor, y es más fácil de entrar incluso. Y si alguno se va, después vuelve a unirse, es mucho más sencillo. Bueno, Sí, no se corta. exactamente, no es como el Zoom. Pasa que el Zoom está un poco saturado también. Bueno, hagamos una cosa. Fíjense después, si se quedan con alguna duda, hagamos unos minutos, ¿sí? Y después seguimos con Fisio. ¿Está bien? Más de lo mismo. Claro, exacto, tal cual. ¿Viste la parte del parcial? Sí. En una de las verdaderos falsos estaba la de la posición de Hibbs. Ujú. Esta no la entendí. Posición de Hibbs. Sí, De no me Hibbs, acuerdo bien. De Era, Hibbs. a ver. Posición de Hibbs. Yo no tengo, vas a ver, no tengo las No preguntas. lo Ya te tengo a digo, mano espera. el parcial. Posición de Hibbs. Sí, la de decúbito Sí, no, ventral. decía sí, claro. Claro, sí, posición de Hibbs. Sí, eso era para el tomógrafo de tercera generación cuando se tenía que hacer Sí. un macizo facial. El paciente Esa, estaba la macizo facial. el paciente estaba en decúbito ventral en posición de Hibbs, que es con el cuello en hiperextensión, ¿sí? ¿Te acordás que la posición de Hibbs en cráneo ingresaba el rayo por entre ambos gonios, que era un punto craniométrico? Vivi, Pero lo sabíamos con decúbito dorsal, no. apoyando la cabeza del cráneo en la mesa. Ah, eso también se puede hacer, pero eso es en una placa. Pero en la tomografía de tercera Claro. Claro, pero en la tomografía de tercera generación, primero que la posición original era esa, ¿sí? O sea, Sí. está bien, eso es de rayo, pero yo te hablo de tomo. En tomo cuando Sí. se hacía era en tercera generación, era el paciente en decúbito ventral con el rayo como en una posición de Hibbs, ¿sí? Esa en radiología la puedes hacer de las dos formas, Ricardo, si querés. Pero en tomo, para tercera generación se usaba eso, ¿sí? Y después con esto del multicorte, lo que se hizo es, bueno, hacerla en decúbito dorsal y muchas veces hasta se utiliza cráneo y macizo facial juntos, en un mismo protocolo incluso. ¿Sí? Ok, o sea que en realidad las de tomo no son siempre exactamente de las mismas posiciones que con las de rayos. No, claro que no. No, porque si vamos al caso... Se parecen, pero no son siempre iguales. No, ¿sabés en qué se parecen? Que yo siempre les digo, en dónde barrés. Si vos, por ejemplo, tenés que barrer un hombro,
¿sí? ¿Dónde vas a colocar el chasis? Suponete en rayos. Y bueno, 1 o 2 dedos por encima del hombro. ¿Sí? ¿Y hasta dónde vas a colocar el borde inferior? Tercio medio del húmero. Eso para un hombro, ¿sí? En rayos. Ahora, en tomo, ¿cómo haces un hombre? Bueno, el paciente lo vas a posicionar en el medio de la camilla. ¿Y dónde vas a colocar el láser? Los dos transversales, el superior, 1 o 2 dedos por arriba del hombro, y el inferior, 1 a la altura del tercio medio del húmero. ¿Entendés? En eso yo digo que se parecen, pero no después en la posición. Porque vos el hombro, por ejemplo, en rayos lo haces de pie. ¿Sí? Y acá en el tomo siempre hablamos de un decúbito dorsal. ¿Está bien? Sí. Ojo con Sí. eso, ¿eh? A veces yo les pongo ejemplos como para que se entiendan algunas cosas, pero no quiere decir que sea todo igual que en rayos. Ojo con eso. Presten atención cuando les digo, esto es un ejemplo como sí, pero no es lo mismo. ¿Sí? Si bien trabaja con lo mismo. Ok. ¿Está bien? Bueno, Sí. hacemos los 20... Y después tengo otra Decime. duda. No, decime. ¿Viste que en la primera, en el primer choice que hiciste de la parte de lo que era el sistema de protocolo? Eso yo lo tenía como que sistema era una cosa y protocolo era otra. No, o sea, lo que no entendí fue que el protocolo, cada protocolo tiene un sistema. ¿A eso te referiste con sistema de protocolo? Esa parte no la entendí. Cada protocolo tiene un sistema. No, Como bien definido, pero después ahí me mareé en el parcial. No. Quiere decir que cada sistema de tomográfico tiene varios protocolos. O sea, vos dentro de un sistema de tomografía tenés el protocolo de cerebro, el protocolo de tórax, el protocolo de hombro, el protocolo de abdomen. ¿Está? Eso Sí, es. Pero ahí vamos bien. Claro, ¿y cuál es la pregunta? Eso no te entendí ahí. El ancho de ventana en una TC se relaciona con los factores técnicos de un sistema. Ah, Si ya era sé. verdadero o falso. No. Vos acordate que habíamos dicho que el ancho de ventana era para un protocolo. Si vos Sí. querés ver los distintos niveles de grises de un sistema tomográfico, cuando hablamos de sistema, hablamos del sistema tomográfico. Ahí ya te metés con resolución de contraste. Resolución de Y contraste, la resolución de contraste tenía que ver con el conjunto de vóxeles. Así era. ¿Sí? Pero el ancho de la ventana se relaciona con el protocolo. Fíjate lo que vimos recién, cuando les mostré justamente en tórax, cómo variaba el ancho de ventana entre lo que era una ventana de pulmón, que era menos 550, y cómo variaba con un ancho de ventana de mediastino que era de 40, porque las velocidades son totalmente diferentes. ¿Está? Estas dudas está bien que les surjan y que las consulten, porque justamente la parte anterior era todo teórico. ¿Está? Y ahora estamos justamente aplicando esa teoría a estos protocolos. Entonces, esas dudas está buenísimo que les surjan porque quiere decir que están leyendo. Claro. Porque si no, si vos decís, ¿y de dónde salía el ancho? Claro, porque una cosa es lo que dice del ancho y otra cosa es cuando vos después lo llevas a un protocolo. ¿Entendés? Ok. Está bien eso. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Qué genios que son, entienden todo. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una cosa entonces. Hagamos el intervalito, ¿sí? Y después volvemos con fisio. Yo les aviso y volvemos con fisio. Ahora les voy a subir el video al canal. ¿Está bien? Hacemos el intervalo y seguimos con fisio. ¿Dale? Listo. Bueno, cambien el mate y todo eso. Hasta luego. Chau.